Buenos días, de nuevo. Bueno, os he aburrido un poquito en mi entrada anterior con recuerdos personales de mis viajes por Rusia, de mis dos, al principio cuando se inició las relaciones entre España y Rusia, que pudimos viajar allá por los 60, y después cuando cayó el comunismo, en el que estuve en primera fila, en fin, yo soy un especialista en fracasos, de forma que pasé mis guerras y mis derrotas por aquellos sitios, por un país que tanto amaba desde el punto de vista de la literatura, desde el punto de vista de la música, y la fascinación tremenda que he tenido siempre por Rusia, ¿verdad? En fin, mucha, insisto, mucha. Y conocí a tanta gente buena, tanta gente magnífica, tanta gente preparada. Es una cosa increíble. Bueno, volverán a la cabeza al mundo porque ya están en ello. Y además con una especie en fin, un poco del complejo de Rusia siempre, ¿no? Pero están caminando decididamente otra vez hacia la cabeza del mundo. En el tema político el tema es mucho más complicado. Lo tienen muy complicado. Pero en fin, han inventado junto con China, ¿verdad? Bajo distintas ideologías, pero en fin, exactamente lo mismo, ¿no? Que es una dictadura liberal, que por otra parte fue el gran invento de Franco, ¿verdad? Yo gobierno, pero vosotros haced lo que queráis, en el aspecto económico y en fin, en todo lo que vosotros queráis, pero gobernar no, gobernar lo hago yo. Bueno, pues esto es más o menos lo que están haciendo esta gente en estos momentos. Y es una fórmula que les está funcionando fenomenal frente a la habilidad de las democracias, les está funcionando muy bien. Y están dando un ejemplo al mundo. Están dando un ejemplo al mundo de hacer funcionar una sociedad con esta combinación de autoritarismo y libertad, que va a ser muy complicado, porque ahora muchos países tienen modelos sustitutorios a las democracias. En fin, veremos a ver qué es lo que pasa. Veremos a ver qué es lo que pasa. Y por fin, pues un ejemplo ruso, pero ahora pongo un ejemplo español. Fíjate lo sucedió con las cajas de ahorro españolas cuando la clase política tomó su control. Cuando las cajas de ahorro eran las más eficientes entidades financieras populares sin ánimo de lucro, con una labor inmensa en obras sociales y financiación popular, sobre todo en viviendas sociales y financiación a pequeños empresarios. Y este modelo que ha funcionado estupendamente, muy endogámicas, eso sí, con muchos privilegios para todos los gestores, pero han funcionado maravillosamente bien. O sea, es decir, todo el capitalismo popular español descansado con las cajas de ahorro, bueno, pues cuando entraron los políticos, las han destrozado a todas. Han terminado en un desastre absoluto al convertirse no en las cajas sociales que eran, al convertirse en las cajas de los partidos políticos repartidoras de créditos más que dudosos a los partidos y a sus afines, y endogámicas enérgicas en cuanto al personal y desmesuradas en las retribuciones y privilegios. La clase política española ha reventado por completo las cajas de ahorro. Ahora se han convertido en bancos, en fin, en otras cosas, y muchas continúan funcionando, joder, con problemas a reventar. Y es una cosa muy curiosa porque yo era muy amigo del presidente de una caja muy importante y les advirtió, se lo advirtió a todos. Yo fui testigo de que les advirtió de que este camino, el control político de las cajas de ahorro, les conducía a todos al desastre. Por supuesto, no le hizo caso a nadie. Mientras que los sistemas de libre empresa han socializado la actitud y la motivación, dejan la responsabilidad de cada vida a la responsabilidad propia de cada uno. El tremendo precio de la libertad han estimulado el sueño ilusorio del propio provecho y la perentoria exigencia de atender las necesidades de su familia como motor social hasta el desquiciamiento consumista, y el sistema funciona fuera de toda medida. De toda medida. Han desquiciado al ser humano, cargándoles con la responsabilidad que, en fin, esta es tu familia, esta es tu vida y tú la tienes que sacar adelante, y si no, pereces en el intento. Bueno, pues funciona. Han motivado de tal modo a la gente que esto funciona como un auténtico disparate.
funciona con velocidades hipersónicas, que es una cosa tremenda. Justo señalar que, en fin, el sistema capitalista se supone una ilusión envuelta en la suficiente realidad. Es decir, los agentes económicos tienen participación directa en la riqueza que produce e indirecta por las coberturas sociales, como para simular hasta la locura compulsiva al tiro de arrastre del cuerpo social, es decir, nosotros, los seres humanos. Trabajar, tienes que producir, sacar adelante las cosas, porque tú no vas a poder pagar el colegio a tus hijos, no vas a poder dar de comer a todos los... Y estamos todos absolutamente locos en el tema económico. Para los estados, el sistema es perfecto, ya que no participan ni en la responsabilidad, ni en las pérdidas por la mala gestión del hecho económico, ni de los naufragios existenciales, salvo en su conjunto. Es decir, si naufraga el conjunto, sí. Pero si son individuales, quiero decir que la gente puede emprender un negocio, pierde hasta la camisa, bueno, se arreglará. El Estado solo participa en los beneficios. Las pérdidas son asumidas por el cuerpo social y el descrédito a todos aquellos que no logran sacarlos adelante. La ineptitud de sus agentes es duramente penada con la ruina y con el descrédito, salvo aquellas empresas demasiado grandes para quebrar, comillas, las que se consideran que consiguen exactamente lo contrario, igual que los políticos, ordeñar la vaca hasta después de muerta, y si son capaces de sacar la vaca entera por la teta, pues estupendo. Y si hay pérdidas, para ti. Y si hay pérdidas, para el Estado. Las empresas que llaman sistémicas. Bueno, las que soportan el sistema en su conjunto, ¿verdad? Los beneficios para mí, pero cuando hay pérdidas, para el Estado. Y es esta la ineptitud de los gestores y de los trabajadores. Es castigada con muchísima más dureza que la ineptitud de los políticos y del resto de las clases dirigentes, incluida la lenidad de los servidores públicos, que siempre resultan exonerados de cualquier responsabilidad de los desastres que propician. Es decir, los políticos pueden arruinar un país y salen indemnes, y además, en fin, ya tienen garantizadas pues pensiones y de todo. Pero tú, si eres un empresario particular, que es el que sostienes el tinglao, si te va mal, la ruina, la muerte, el descrédito, y no te recuperas, bueno, con mucha dificultad. En una época que yo era consultor de situaciones complicadas en el tema empresarial en Madrid, tuve una vez sobre la mesa un individuo muy preocupado por la suerte de su empresa, y me trajo toda la documentación, le hice un análisis rápido de la situación y le dije: ¿qué dinero tiene usted? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para sus emolumentos? No le voy a cobrar a usted nada esto, pero ¿qué dinero puede usted disponer hoy? Bueno, pues de aquí, de allá, no sé cuál, pues puedo reunir. Y me dijo una cantidad muy pequeñita y tal. ¿Y con eso qué puedo hacer? Y le voy a dar a usted el mejor consejo que le puedo dar. Coja usted a su familia, compre unos billetes para otro país y váyase. Usted no tiene solución ninguna. Ninguna. Y entra usted en una situación muy complicada de suspensión de pagos y va a estar usted años peleando los juzgados y seguramente sin tener recursos para dar de comer a sus hijos. Bueno, pues eso no es imposible podérselo decir a un político. Un político puede destruir un país, destruirlo por completo, y sigue con sus pensiones y con sus honores y con sus cosas. Comillas. Y cuando ese gobierno cae, porque lo ha hecho muy mal, viene otro que hace exactamente lo mismo. Comillas. Nada va bien cuando en un sistema político o económico, cuando las palabras contradicen a los hechos. Napoleón. Y en última instancia, es irrelevante quién tenga la titularidad de las cosas, que sean de titularidad pública o privada. Si el Estado es el propietario porcentual de las rentas producidas, mientras gane cualquier hecho económico, cualquier movimiento económico, incluso los que producen pérdidas a sus actores, en toda la cadena del proceso, sobre la propiedad, sobre las compras, sobre las ventas, sobre los beneficios empresariales, sobre el reparto de los beneficios, sobre las empresas, sobre la renta del tipo que sea, de las personas o sociedades, cuando se compre, cuando se vende, cuando se hereda, cuando se dona, sobre los bienes de raíces, incluido pagar por tu propia casa,
o sobre el capital, cuando se consume, cuando se produce, cuando se importa, cuando se exporta, en cualquier operación económica, incluyendo los míseros intercambios entre los más necesitados, el Estado, que teóricamente no es propietario de nada, es propietario de su cuarta y mitad de todo, al final de la realidad económica completa. Esto es así. Esto es así. En los estados que no son propietarios de nada, porque la propiedad privada es la propiedad privada, son dueños de su cuarta y mitad de todo, hasta de tu reina. Cuando heredas, esto estás ahorrando toda la vida para dejar algo a tus hijos y llega el Estado y dice, aquí estoy yo, el principal y el primer heredero. O cuando una empresa va mal y el primero que embarga es Hacienda. El primero que interviene en una empresa si tiene deudas es Hacienda. En fin, es el mundo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Eso es de los estados que tienen garantizada la propiedad privada. En el propio enunciado de la situación ya están definidos los parámetros fundamentales del funcionamiento social de la economía capitalista. El Estado y los agentes económicos comparten de base el máximo interés por los actos económicos, por su incentivación y desarrollo exponencial para el Estado, ya que la máxima actividad económica suele ir acompañada de común de plena ocupación de la población y generación y reparto de rentas en la participación de todos en distintas y desproporcionadas medidas. Este reparto, como es natural, de la renta producida, lo que supone un escenario ideal de concordia social, las discrepancias a solucionar entre los actores sociales, es decir, empresarios, sindicatos, tal. El Estado vigila, controla, en fin, pero le da igual. Y su segura participación en todo el proceso económico tiene como resultado una ecuación simple. Cuanto mayor actividad, mayores ingresos, mayor porcentaje de población ocupada, más recursos disponibles para las atenciones sociales y los gastos del Estado. Este es el cuento de la lechera, pero hecho realidad. Vosotros trabajáis, producís, vais, venís, no sé qué, y el Estado se va quedando con todo. Y es una forma de ver crecer la riqueza aparentemente de ninguna parte. Los estados se reservan la capacidad normativa sobre el hecho económico, la implacable recaudación de impuestos. En todos los estados, los cuerpos más rígidamente inquisitoriales de la función pública, más incluso que la represión penal de los delitos comunes, comillas, el contribuyente, ese pobre animal que vota, paga y calla. Albiac, el contribuyente, ese pobre animal que vota, paga y calla. Albiac, comillas, que además exigen el trabajo gratuito de toda la ciudadana en la exhaustiva explicación de sus actos económicos bajo severas penas por incumplimiento de unas pocas funciones sobre la emisión de moneda, control de la masa monetaria, medidas sobre el precio del dinero, sobre el valor internacional de su moneda, en general, ligeros retoques de corrección sobre la realidad económica para incrementarla o reducirla en función de los distintos indicadores del comportamiento económico, como precios, consumo, inflación, actividad, población ocupada, etc., el llamado panel macroeconómico, y con los mecanismos considerados más seguros para poder actuar sobre la economía sin disturbarla, ya que en general, y a pesar de lo mucho que se sabe sobre los grandes comportamientos económicos, o lo que llaman macroeconomía, nadie sabe en realidad ni cómo funciona, ni por qué funciona, ni cuándo pueden durar los ciclos o el fenómeno, máxime en estos tiempos de economías internacionales relacionadas, donde el índice de la inflación en Japón puede provocar una crisis bursátil en Londres o el cierre de una mina en Sudáfrica. Los fenómenos caóticos dinámicos, que es lo que son en el fondo, todo el sistema económico mundial es un fenómeno caótico dinámico, van encontrando distintos transitorios equilibrios en sus momentos sucesivos, si bien cada uno de estos momentos es único e irrepetible, ya que las diversas fuerzas y componentes que participan en la fenomenología del equilibrio inestable del orden caótico lo hacen aleatoriamente, tanto en magnitud como en intensidad, número de agentes y componentes, proporción de los mismos, más todas sus combinaciones posibles multiplicadas por infinito, a su vez multiplicadas por gustos, tendencias, percepciones psicológicas y sociológicas distintas, modas, crisis de euforia y de desconfianza, más confrontaciones sociales, locuras ideológicas y religiones, tensiones políticas, carestías de materias primas, crisis financieras y diversos conflictos entre las naciones. Joder, ¿cómo ordenas esto? ¿Cómo ordenas esto? Mirarlo intentando no destruir. Por tanto,
Es imposible, por definición, saber cuál será la secuencia seriada de los diferentes órdenes caóticos, dinámicos y múltiples, ni la dirección del fenómeno, ni la dirección de su evolución, ni la importancia ni la duración de sus ciclos expansivos o restrictivos, ni la fecha de terminación de los mismos, ya que cada uno de esos momentos es único en sí mismo e irrepetible, ya que toda infinitud de sus componentes e interrelaciones están de continuo cambiando. Comillas. Los economistas son la única profesión que cobran dos sueldos, uno por equivocarse y otro para explicar las razones de su equivocación. ¿Os suena? ¿Os suena? Desde los trabajos de Feigenbaum, que nos proporcionó algunas herramientas matemáticas para abordar el entendimiento de los sistemas caóticos, se buscan en los fenómenos económicos algunas pautas recurrentes que pudieran considerarse como controladores o catalizadores del fenómeno y la posibilidad de incidir en su desarrollo de una manera científica. Este es el motivo por el que la economía es sobre todo una disciplina de indicadores que permitan una cierta previsión en el conocimiento de los comportamientos erráticos de los fenómenos económicos para incidir sobre los diferentes momentos de los equilibrios inestables del sistema. No es, por tanto, la economía como disciplina científica otra cosa que una ciencia especulativa que se apoya en algunos instrumentos científicos objetivos más preparados para explicar lo que ha sucedido que para poder liderar con garantía los desarrollos económicos que la humanidad precisa. Lo curioso de esta situación es que cuando las teorías económicas nos conducen a un desastre colectivo, debemos recurrir a los economistas, los mismos que nos han llevado al desastre, para intentar solucionar el desaguisado. Joder, qué cosas, ¿verdad? No puede existir una teoría económica que pueda explicar en profundidad un sistema caótico de fuerzas y componentes cambiantes que hace que el fenómeno y los problemas derivados del mismo sean instante a instante distintos y en algunas ocasiones absolutamente distintos e inesperados, como pudieron comprobar los economistas de la época, entre ellos Keynes, en la catastrófica depresión de finales de los 20, aun cuando de tan duro varapalo mundial saliesen los conceptos keynesianos en guiones, teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero, cerrar guión de la macroeconomía, que han permitido un cierto control sobre cómo evitar las recesiones prolongadas y la alimentación del fenómeno económico para conseguir la definición por economía de la demanda agregada propiciada por los gobiernos, que a partir de ese momento ya dejan de ser solamente vigilantes, se convierten en jugadores, es un nuevo y decisivo jugador, adecuado a sus solicitudes máximas para el mantenimiento de la actividad, más sus benéficos conceptos de la New Deal en la distribución racional de la riqueza social mediante su reversión en forma de servicios sociales e inversión pública. En las crisis, los estados tienen que reducir drásticamente los gastos, no lo hacen, pero tienen. En las crisis, los estados tienen que reducir drásticamente los gastos, devolver a la iniciativa privada parte del funcionariado público para que ayuden a reproducir riqueza social y no gasto. Invertir en infraestructuras, en inversiones productivas e investigación y desarrollo gran parte de sus fondos para lograr que la sociedad reinicie su actividad y siempre manteniendo inapelablemente la sanidad, la educación y las coberturas sociales, aun cuando otros gastos no puedan ser atendidos. Vimos aterrados los imprevisibles resultados de las crisis energéticas de los 70, que pudo paralizar al mundo o incendiarlo en una guerra por el control del petróleo, que de nuevo cambió inesperada y violentamente las reglas del juego, paralizando la actividad económica que hizo necesaria reactivarla por cualquier medio. La ironía de aquella situación de los 70, que de pronto los países productores de petróleo descubrieron que, en fin, que eso no podía ser y que el petróleo era suyo, no de las grandes compañías que habían hecho las inversiones, no, esta es mi tierra y este es mi petróleo. Nacionalizaron por la fuerza toda la producción de petróleo y se amontonaron dinero a unos niveles que yo recuerdo fotografías de aquella época que de pronto un tío en una tienda de estas de árabes nómadas de la península arábiga y dormía sobre montañas de dinero físico. Ahí estaba el camellero, el jefe de la tribu del terreno que le correspondía, que de pronto dormía físicamente. Y oí aquellas fotografías. Dios, qué cosas. El mundo, qué loco está. Pero todo aquello, ¿saben lo que sucedió? Los más listos mandaron a sus hijos a educarse a Occidente con aquel dinero. Pero la ironía final, la más importante,
todos los ingentes recursos que nacionalizaron los países productores terminaron las instituciones financieras occidentales, prácticamente sin ningún beneficio para sus ciudadanos. Luego eso se ha corregido, porque ahora hay países que viven sobre las rentas del petróleo, y como son muy pocos, pues se reparten, en fin, y se divierten haciendo carreras de camellos. Ahora estaba escuchando que habían descalificado a algunos camellos, camellos de carreras, porque les habían hecho la cirugía estética. Les habían puesto botox y esas cosas. En fin, hay unos países que tienen gracia a reventar en este tipo de locuras, de pistas de hielo con 50 grados en el país, yo qué sé. Bueno, en fin, difícil pero necesario empeño, ya que la insuficiencia de demanda significa paro y contracción económica, y su exceso, inflación y recalentamiento, con el permanente recurso de una economía siempre con tendencia inflacionaria que garantice la actividad, crecimiento monetario constante, Friedman, mientras va sumiendo a la pobreza en las capas sociales con las rentas inmóviles. El crecimiento constante de la masa monetaria siempre incidirá negativamente sobre el precio del dinero, desincentivizando el ahorro por su poco rendimiento y bajando el valor nominal del mismo en relación al precio de las cosas, ya que los índices de inflación serán parejos a los índices de crecimiento de la masa monetaria. Igualmente significativo en cuanto a la falta de propiedad del sistema económico, que se mueve según su propia cambiante lógica caótica, fue la célebre y risible crisis de programación de los precios mínimos de los ordenadores para los precios de la bolsa, que ante el estupor general y el terror de los agentes económicos pudo en su día derribar el sistema. Y lo mismo podemos decir de la crisis financiera americana, el despropósito colosal, la estafa monumental que han supuesto las hipotecas subprime, integradas en fondos de inversión bendecidos por las empresas de calificación como triple AAA mayúscula, equivalente a una garantía absoluta, que se han vendido en todo el mundo escondiendo que amparaban propiedades sobrevaloradas por hipotecas concedidas a irresponsables económicos, por irresponsables gestores hipotecarios y vendidas a irresponsables bancos de inversión que a su vez sobre esta falsedad crearon fondos de inversión, de nuevo AAA, garantía absoluta, para un valor real casi de cero, para engañar a todos los que se dejaron engañar, que fueron casi todos, incluyendo fondos de pensiones, reservas de seguros y ahorros particulares. Y cuando al presidente de una sociedad de calificación le preguntaron en el Senado de Estados Unidos cómo había consentido en calificar este despropósito como una AAA, contestó: eso es solo una opinión. Hay que ser golfo. Hay que ser golfo. No se preocupen ustedes por él. No está en la cárcel, ni fusilado, ni tampoco por su empresa. Y tampoco se preocupen por su empresa. Continúa operando y pontificando en el engaño, en la estafa, con la normalidad, vendiendo sus informes amañados al criterio que beneficia a los bancos y a las grandes empresas, que son los que pagan sus minutas. Continúan los mismos, los mismos que dio AAA a unas inversiones que eran una auténtica estafa. Esas empresas que garantizaban que aquí era un valor seguro, pues continúan operando. El mundo. De hecho, de todo ese conjunto de estafadores, de todo ese enjambre de avispados financieros, engañabobos hipotecarios, bancos de inversión y fondos de inversión, amalgamados todos como cooperadores necesarios en esta gigantesca estafa, solo dos están en la cárcel, pero eran de otra división. Uno solo era un estafador clásico piramidal y el otro un directivo de segundo nivel de un banco suizo. Y aquí, en esta situación, se evidencia lo preclaro del pensamiento de Thomas Jefferson cuando afirmó que los bancos son más peligrosos que los ejércitos. De los auténticos responsables de los grandes banqueros norteamericanos, ni uno solo está pagando la responsabilidad de sus actos. Los miles de suicidios, millones de desempleos y hogares perdidos, millones de matrimonios rotos, los desequilibrios psíquicos por no poder gestionar sus propias vidas, desamparos y desesperaciones y dolores cósmicos en sufrimientos provocados por esta crisis en todo el mundo. Parece que la ley ya se ha enterado de las estafas piramidales, pero de estas modernas alquimias financieras ni la ley ni las instituciones han entendido lo que todo el mundo ha entendido muy bien: es la estafa más grande de la historia económica del mundo. Comillas: darle una pistola a un hombre y podrá robar un banco. Darle un banco a un hombre y podrá robar a todo el mundo.
A lo mejor para la próxima, las autoridades norteamericanas saben lo que es un estafador y lo que es una estafa, máxime cuando se ha robado y despilfarrado el 30% de la riqueza del mundo. Pero de sobra conocemos todos, en todas las formas y bajo todas las formas de gobierno. Comilla, los rateros son ahorcados, los grandes ladrones gobiernan el reino. Y lo paro aquí, lo continuaré un poquito más en la próxima, pero lo paro aquí porque creo que queda bien. Los rateros son ahorcados, los grandes ladrones gobiernan el reino, gobiernan el mundo.